Bienvenidos a este nuevo video donde les vamos a explicar el análisis funcional de la conducta de un caso específico de estrés postraumático. Este video está realizado por Oriana Bracho, Lucelvis Malavé, Anirak Molina y María Ángela Stredel. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, específicamente de la mención clínica de la Escuela de Psicología. Bienvenidos. A partir de este momento vamos a hablar de qué es el estrés postraumático, porque es importante conocer esto, porque más adelante les vamos a presentar a ustedes diferentes tipos de casos clínicos donde vamos a estar explicando los análisis funcionales que se han llevado a cabo y los diferentes tipos de intervenciones terapéuticas que han considerado los autores de los mismos. Hablemos del estrés postraumático, también conocido como el trastorno de estrés postraumático. Este tipo de trastorno se define por una sintomatología muy específica que sufren las personas que han estado expuestas a uno o varios sucesos traumáticos. Es decir, este tipo de trastorno suele desarrollarse en personas que han vivido o han presenciado un evento en concreto donde les ha causado miedo o temor ante esta situación. La APA define el trauma como una respuesta emocional ante un evento específico, un evento que ha sido terrible. Es decir, diferentes situaciones como una guerra, desastres naturales, asaltos, un robo, una tortura, secuestros. Este tipo de situaciones pueden llegar a desencadenar un estrés postraumático en la persona que los experimente. Según el DSM-5, el diagnóstico de estrés postraumático se basa en los siguientes criterios. En primer lugar, tenemos la exposición a un acontecimiento traumático donde la persona ha experimentado, presenciado o le han contado sobre un evento que involucra la muerte o amenazas a la integridad física y éste ha reaccionado con un intenso temor u horror. Por otro lado, tenemos la reexperimentación de trauma. Esto se manifiesta a través de recuerdos intrusivos, sueños recurrentes, flashback, malestar psicológico o respuestas fisiológicas al recordar el trauma. Por otro lado, tenemos la evitación y embotamiento emocional, donde la persona evita pensamientos, sentimientos, actividades o lugares que le recuerden el trauma y presenta síntomas como la incapacidad para recordar algunos aspectos relevantes del evento, un desapego emocional y una visión pesimista en relación al futuro. En cuarto lugar, tenemos el aumento de la activación, donde se observan síntomas tales como insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse, una hipervigilancia y sobresaltos exagerados. Dentro de la duración, los síntomas deben persistir más de un mes. Además, también hay un impacto significativo donde las alteraciones deben causar malestar clínico o deterioro en algunas áreas importantes dentro de la vida del individuo. A continuación, se va a hablar acerca de la intervención de un caso clínico de trastorno de estrés postraumático. Dentro de la descripción del caso, podemos comentar que se trata de una paciente femenina de 18 años de edad, soltera y que convive con su madre y su hermana de 11 años. Es traída a consulta por su madre. La madre refiere que hace un mes se encontraba con sus amigas fuera de la ciudad y sufrió un gran ataque de ansiedad y experimentó un episodio con ideación suicida. Además, la madre explicó que presentó verbalizaciones tales como: no puedo sentir esto tan desagradable, no pasaría nada si no estuviera, si me mato ahora no me dolería. Posteriormente, la paciente refiere presentar ideación suicida, síntomas depresivos con llanto diario, ataques de ansiedad y dificultad para estudiar. Este cuadro de síntomas comenzó tras la participación en un juicio a los 11 años por el abuso sexual de su hermana de 2 años de edad y su resultado llegando a un intento de suicidio a los 12 años. La paciente manifiesta haber desarrollado estos síntomas a lo largo de este tiempo, siendo en estos 2 últimos meses más intensos e interfiriendo en su vida. Durante la primera sesión se le explicó a la paciente las características más importantes del proceso terapéutico, así como también en qué consiste el mismo. Además, se le proporcionó un consentimiento informado, enfatizando la importancia de la confidencialidad dentro de todo el proceso. Este tipo de estrategias es bastante importante dentro del marco de trabajo, ya que nos permite generar confianza dentro de todo el proceso terapéutico entre el terapeuta y el paciente. Dentro de la primera sesión se aplicó un protocolo de suicidio
dada la preocupación que estaba presente por las verbalizaciones relacionadas a los pensamientos que tenía la paciente. Además, este tipo de protocolos nos permite evaluar el riesgo inmediato que está presente. Además, también nos ayuda a proporcionar y a garantizar la seguridad del paciente. Adicional a esto, se firmó un contrato terapéutico donde la paciente accedió a firmar y garantizaba que ella iba a seguir acudiendo a las próximas sesiones y en caso de que tuviese este tipo de pensamientos iba a comunicarlos inmediatamente a su madre. Este tipo de estrategias es bastante importante dentro de este tipo de casos debido a que nos ayuda y nos promete una medida preventiva dentro de todo el proceso terapéutico. Durante las primeras 3 sesiones se utilizó el tipo de entrevista semiestructurada que ayudó a recoger la información pertinente para las diferentes áreas de vida de la paciente. Además, este tipo de entrevista nos ayuda a obtener una visión integral del contexto social del paciente, así como también facilitando un poco más conocer el tipo de conducta que se está presentando. Ahora vamos a hablar sobre algunas herramientas psicométricas para la evaluación de este tratamiento. En cuanto al inventario de ansiedad de Beck, se puede decir que este es un inventario que se encarga de evaluar algunos síntomas de la ansiedad y también sirve para diferenciar la ansiedad de otro tipo de trastornos. Algunos de los síntomas que evalúa son los nerviosismos y los ataques de pánico. Se obtuvo que Sonia tuvo una puntuación de 5 puntos. Esto quiere decir que es un nivel de ansiedad mínima. Se concluye que a pesar de presentar nerviosismo y verbalizaciones como que ha presentado ataques de pánico en relación con la prueba y los resultados que se obtuvieron, estos resultados no son significativamente clínicos, puesto que se evidencia que la ansiedad que tiene es mínima. También se implementó el inventario de depresión de Beck. Este, al igual que el inventario de ansiedad, buscan es evaluar de manera objetiva el estado emocional. En cuanto a este inventario, se obtuvo una puntuación de 10 puntos. Esto significa que la paciente presenta un estado mínimo de depresión. Los puntajes o los ítems que puntuó de manera más elevada concuerdan con los verbatim que ha hecho, como es llorar por cualquier cosa. También se utilizaron algunas estrategias para evaluar si existían algunos trastornos relacionados con traumas. Se consideró la posibilidad de que Sonia estuviese padeciendo algún trastorno relacionado con un trauma. Esto debido al incidente que ocurrió con su hermana cuando ella tenía 11 años. Por ello se planteó administrar una escala específica que pueda dar a luz estos resultados. Esto se hizo con la finalidad de la detección temprana del trauma, ya que así se va a poder hacer una intervención adecuada de acuerdo a estos resultados. Se implementó la escala de gravedad de síntomas del trastorno por estrés postraumático en Sonia. Esta escala evalúa 4 áreas: la reexperimentación, la evitación, las alteraciones cognitivas y el aumento de la activación. Acá se identificó el malestar intenso y los síntomas de evitación. En el cuestionario, las áreas más afectadas fue el deterioro de la relación familiar y la interferencia negativa en la vida académica. Se obtuvo un puntaje de 8 en un rango de 0 a 18 y esto concordaba con la información que se obtuvo a través de la entrevista. En conclusión, se puede decir que la puntuación obtenida fue de 25 puntos y esto puede ser interpretado como un nivel de gravedad medio en los síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático. Debido a este resultado, se obtuvo un resultado alto en las categorías de evitación y de manifestaciones evitativas de la paciente. Y por ende se decide evaluar algunas manifestaciones de manera específica por medio del siguiente cuestionario. En cuanto a los resultados de este cuestionario, se pudo obtener que Sonia tuvo una puntuación de 42 puntos de 70, que eran los que evaluaban la prueba. A pesar de que se dedujo que no es un número significativamente para considerarse como población clínica según esta prueba, igual se pudo obtener que la evitación es un problema que se ha visto presente a lo largo de la entrevista, en específico en relación con los temas de su madre, debido a que algunas verbalizaciones que daba la paciente al explorar áreas como esta en relación a su madre son: ese tema no lo quiero hablar porque entonces me sentiría mal, o no quiero imaginar cómo sería la relación con mi madre, me hace daño.
En resumen, las estrategias implementadas en el caso de Sonia fueron seleccionadas cuidadosamente para abordar sus síntomas emocionales, evaluar los riesgos de suicidio y explorar las posibilidades de un trastorno de estrés postraumático. La combinación de entrevistas estructuradas y cuestionarios válidos proporciona una evaluación integral que permite guiar el proceso terapéutico hacia intervenciones específicas y realmente efectivas. Estas herramientas no solo ayudan a identificar la gravedad de los síntomas, sino que también facilitan un enfoque un poco más personalizado en el tratamiento. Ahora, gracias a toda la información que se ha obtenido a través de las entrevistas y las herramientas utilizadas como los cuestionarios y los inventarios, se puede obtener información suficiente para poder hacer el análisis funcional de la conducta problema. En este caso, más adelante se van a definir cuáles son las conductas problemas de esta paciente. Por ahora, podemos hacer el análisis funcional a través de algunas secuencias que vamos a estar identificando a continuación. Acá tenemos un segmento de conducta que sirve de ejemplo para poder explicar cómo la paciente tiene afectados muchos ámbitos de su vida, como las relaciones sociales y las dificultades para experimentar sensaciones con alta carga emocional debido al evento traumático que presentó hace algunos años en relación a su hermana. Esta secuencia funcional comienza con el antecedente de tener planificada una reunión familiar. Este antecedente funciona como un estímulo discriminativo para el resto de las conductas presentadas debido a que anteriormente este antecedente de la reunión familiar funcionó como un estímulo condicionado que generó respuestas condicionadas como lo son sensaciones desagradables como ansiedad y tristeza. La práctica repetida de estas circunstancias generó que esto se convirtiera en un estímulo, en un antecedente que permitiera la futura práctica o las futuras respuestas que ya vamos a aplicar a continuación. Es decir, el tener planificada una reunión familiar funciona como un estímulo discriminativo que tiene una relación funcional en relación a las operantes, que son las que permiten las respuestas del paciente. Ante este estímulo discriminativo o antecedente de la conducta se presentan una serie de operantes que se manifiestan cada vez que se presenta esta conducta. Es decir, a nivel fisiológico podemos observar taquicardia, presión en el pecho, falta de aire y sensación de ahogo y tristeza. A nivel cognitivo podemos identificar pensamientos como no voy a estar bien, mi madre no me va a defender y sensaciones de desesperanza. A nivel motor, la reacción o la conducta que se genera es quedarse en casa, es decir, mantenerse en un mismo sitio. Toda esta serie de respuestas generan una consecuencia que es la que permite que la conducta se mantenga a lo largo del tiempo. En este caso, estas conductas o estas respuestas se mantienen tanto por reforzamiento positivo como por reforzamiento negativo. En cuanto al reforzamiento negativo, podemos decir que el paciente lo que hace es evitar salir de casa. Este evitar salir de casa funciona como reforzamiento negativo por evitación. Es decir, el paciente no se permite llegar al evento o a la circunstancia que le genera esta serie de malestares, así que él evita presentarse. En cuanto a los reforzamientos positivos, se puede decir que en cuanto a esta secuencia funcional, lo que se obtiene o lo que permite que la conducta se mantenga a lo largo del tiempo es la sensación de control que el paciente adquiere ante estas situaciones de no salir de casa. Además, otro reforzamiento positivo es la tranquilidad que el paciente obtiene al evitar estas reuniones familiares estando en su casa. Aquí vamos a observar o vamos a analizar otra secuencia funcional que se presenta en el artículo. Esta también va relacionada con la anterior debido a que acá se presenta o se maneja la conducta problema que afecta la vida de la paciente como las relaciones sociales y la dificultad para experimentar sensaciones de alta carga emocional. En esta secuencia conductual podemos observar que el estímulo discriminativo o estímulo antecedente es discutir con su madre por algo que no le parece justo. Este estímulo funciona como un estímulo discriminativo, ya que anteriormente se hizo la relación entre comunicar algo que no le parece justo, que funciona como un estímulo condicionado, con la respuesta o la respuesta condicionada de ansiedad. Estas respuestas generadas por el antecedente se han venido manteniendo por el refuerzo negativo y el refuerzo positivo, que son las consecuencias de esta conducta.
Estas consecuentes son, primero, escapar de la discusión disminuyendo la ansiedad. Esta se considera un refuerzo negativo debido a que al estar presente en la situación, esta paciente escapa de ella para disminuir estos niveles de ansiedad, de tristeza que se generan en las respuestas. Y la otra manera de mantener esta conducta es mediante el refuerzo positivo, generando un desahogo emocional. Estas respuestas generadas por el antecedente se han venido manteniendo por el refuerzo negativo y el refuerzo positivo, que son las consecuencias de esta conducta. Estas consecuentes son, primero, escapar de la discusión disminuyendo la ansiedad. Esta se considera un refuerzo negativo debido a que al estar presente en la situación, esta paciente escapa de ella para disminuir estos niveles de ansiedad, de tristeza que se generan en las respuestas. Y la otra manera de mantener esta conducta es mediante el refuerzo positivo, generando un desahogo emocional. Gracias a toda la información proporcionada a lo largo de las sesiones, hemos podido obtener información relevante acerca de una de las conductas problemas de la paciente, que es el rendimiento académico, debido a que de un tiempo hacia acá la paciente ha presentado problemas en su rendimiento escolar debido a que tiende a evitar estudiar para así poder reducir la ansiedad. Así que ahora vamos a explicar el análisis funcional de esta conducta problema para que podamos entenderlo mejor. Entendamos este análisis funcional como una herramienta bastante importante para poder entender cómo ciertos comportamientos se están manteniendo y se están reforzando en contextos específicos en la vida de la paciente. Vamos a presentar este desglose de la conducta y vamos a presentar una situación específica donde la paciente podemos observar que existe un estímulo antecedente, es decir, un estímulo discriminativo, ya que tiene una relación funcional con la operante, emitiendo diferentes tipos de respuestas en la paciente. Entonces, como estímulo antecedente podemos obtener acá que ante ver el temario que tiene que estudiar, unido a que aparezca el pensamiento de los profesores son injustos conmigo, la paciente está emitiendo ciertas respuestas operantes. Ante el estímulo antecedente explicado anteriormente, se están presentando una serie de respuestas a nivel cognitivo, fisiológico y motor que están ocasionando una consecuencia en la paciente. Es decir, a nivel fisiológico, la paciente reporta sentir una falta de aire, palpitaciones, apatía y además desesperanza. En el componente cognitivo, la paciente reporta tener pensamientos referentes a no voy a ser capaz de aprobar, no puedo soportar esta situación y además a nivel motor, la paciente en este componente reporta que suele ir a cantar o a bailar. A modo de conclusión de este segmento, de este análisis funcional presentado, podemos concluir que ante este estímulo antecedente mencionado anteriormente y las diferentes respuestas en los tres componentes que se presentan, podemos decir que la paciente está manteniendo esta conducta en el tiempo mediante un reforzamiento negativo y reforzamiento positivo. Por reforzamiento negativo decimos que la paciente está dejando de estudiar. Ella reporta que antes de estar sentada estudiando, ella suele dejar de estudiar e irse a hacer otras actividades. Entonces podemos hablar de que existe un reforzamiento negativo, ya que la paciente suele escapar de esta situación que es un poco aversiva para ella. Además, también existe la evitación de las responsabilidades, por lo cual también hablamos de un reforzamiento negativo debido a que la paciente está evitando estas situaciones. Estos reforzamientos negativos suelen disminuir la ansiedad, por lo cual ella suele repetirlos en el tiempo debido a que ya aprendió y comprendió que ante dejar de estudiar y evitar estas responsabilidades, ella disminuye temporalmente la ansiedad, la ansiedad o cualquier situación desagradable que le genere esta situación. Adicional a esto, también se mantiene por un reforzamiento positivo. Y en un reforzamiento positivo hablamos de que la paciente suele hacer actividades más agradables, por lo cual son actividades que le generan satisfacción. Por lo cual podemos poner como ejemplo ir a cantar o ir a bailar. También ella reportó que en ocasiones solía cantar y bailar con TikTok. Entonces podemos hablar de que esta conducta también se está manteniendo en el tiempo debido a que como son actividades gratificantes para ella, se puede mantener en el tiempo debido a que ella ya conoce que prefiere hacer actividades un poco más agradables que por ejemplo el estudiar o las responsabilidades.
Por otro lado, parte también del análisis funcional de otra de las conductas, que es la dificultad para expresar las sensaciones de alta carga emocional. Conocemos que ante el antecedente de la conducta, es decir, el que precede a esta situación, es estar sola en casa. Ante esta situación de estar sola en casa, la paciente presenta a nivel de los tres componentes diferentes tipos de respuestas. A nivel fisiológico, presenta presión en el pecho, dificultad para respirar, tristeza y además desesperanza. Por otro lado, tenemos a nivel cognitivo que la paciente presenta pensamientos como tengo la culpa de que mi padre tenga depresión. Además, tenemos el pensamiento de y si decirle que me gusta, me rechaza, le perderé como amigo. Y a nivel motor, ella tiende a tomar tranquilizantes y rascarse la piel. Este tipo de información se obtuvo mediante un autorregistro donde la paciente registró la frecuencia, la intensidad, la duración y la latencia de la respuesta. Esto ayudó a poder conocer mejor cómo se estaba presentando este tipo de respuestas. Para finalizar, como motivo de conclusión para este análisis funcional, podemos hablar de las consecuencias inmediatas y directas que obtiene la paciente ante esta conducta. Podemos decir que esta conducta de estar sola en casa y estas respuestas fisiológicas, cognitivas y motoras se están manteniendo en el tiempo debido a reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Estos dos tipos de reforzamiento están ayudando a que esta conducta se mantenga en el tiempo, debido a que la paciente tiende a evitar enfrentarse ante estas situaciones. En primer lugar, tenemos la disminución de la ansiedad, que es un reforzamiento negativo, debido a que la paciente suele reducir la ansiedad y este tipo de reforzamiento tiene la función de que la paciente evite exponerse ante las situaciones que experimenta, situaciones desagradables, donde experimente sensación de, por ejemplo, tristeza, culpa o soledad. Adicional a esto, también existe un reforzamiento positivo, ya que la paciente suele tener la atención de su madre cuando ella presenta este tipo de respuestas. Comprender este ciclo de reforzamientos es bastante importante debido a que esto ayuda a desarrollar estrategias más efectivas para eh, el tratamiento o la intervención que sea pertinente para este caso clínico. Esto ayuda a conocer mejor las emociones y los componentes que se están presentando en la paciente para así poder mejorar el tratamiento. Por otro lado, nos gustaría mencionar el análisis psicológico del problema. Este es un apartado que nos pareció bastante interesante dentro del informe clínico del caso que les estamos presentando, donde se habla de una hipótesis de origen y pudimos extraer que el origen de la sintomatología de la paciente se relaciona con un evento traumático ocurrido a los 11 años de edad, donde la misma tuvo una participación en el juicio por el abuso sexual de su hermana menor de 2 años. Durante dicho juicio se contradijo y esto pudo influir en la decisión de liberar al agresor, generándole sentimientos de culpa y así también una autocrítica negativa. Adicional a esto, esta experiencia contribuyó a una visión pesimista del mundo, donde la paciente suele verbalizar frases como el mundo no es justo y adicional a esto también tiene una percepción negativa de los demás, reforzada por la falta de apoyo jurídico y la sensación de abandono por parte de su madre. Adicional a esto, también la paciente percibió un apoyo desigual en su familia, sintiendo que su hermana recibió más protección que ella durante este proceso. Tenemos las hipótesis de mantenimiento, donde se concluyó que la paciente emplea conductas como rascarse, tomar tranquilizantes, cantar y bailar para evitar situaciones que le provoquen ansiedad, tristeza, culpa o soledad. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente, pero para ir concluyendo, estas conductas son mantenidas por ambos refuerzos, tanto por reforzamiento positivo como por reforzamiento negativo, como ya hemos mencionado antes. Por reforzamiento positivo, por la obtención de tranquilidad y atención de su madre, y por reforzamiento negativo, ya que la paciente tiende a evitar situaciones desagradables o situaciones que le generen ansiedad, tristeza, soledad o culpa.
Por otro lado, también tenemos el impacto de todas estas conductas problemáticas que están afectando la vida de la paciente. Tenemos que la sintomatología de la paciente está afectando su rendimiento académico, las habilidades sociales, que serían estas relaciones que tiene ella con la sociedad. Además, también tiene problemas en la capacidad para ella regularse y afrontar las emociones intensas, ya que estas les causan bastante malestar. En este apartado también podemos mencionar los factores de vulnerabilidad, donde se incluye la edad del evento traumático, es decir, la que mencionamos anteriormente, el juicio de su hermana. Ella tenía 11 años, entonces este también sería un factor vulnerable. Además, también se habla de los patrones familiares, así como también de la poca capacidad que tiene la paciente para poder regularse emocionalmente. También está la baja percepción de apoyo social y además hay un esquema cognitivo rígido. Algunas variables del individuo, en específico las específicas de la interacción, son historia de condicionamiento. Se hizo a través del condicionamiento operante. El juicio de la paciente, que funciona como un estímulo incondicionado, generó la respuesta emocional intensa, que funciona como respuesta incondicionada. Esta experiencia ha llevado a la generalización de reacciones emocionales negativas ante la percepción de injusticia, dificultando su regulación emocional. Además, también podemos decir que el intento suicida a los 12 años funciona como una historia de condicionamiento, forma parte de la historia de condicionamiento, debido a que la presencia de la ideación suicida tiene una función en la que la paciente evita exponerse a situaciones en las que experimenta sensaciones desagradables de ansiedad, tristeza, soledad o culpa. En cuanto a las variables disposicionales del individuo a nivel general, podemos decir que el momento evolutivo del organismo o de la paciente fue la adolescencia tardía. También tenemos la siguiente sería la historia interconductual, en la que en las habilidades básicas se presenta un déficit de estrategias en regulación emocional. En cuanto a las variables disposicionales del entorno, podemos encontrar el contexto próximo o setting, el cual son los estilos parentales exigentes. Recordemos que ambos padres de Sonia tuvieron una crianza con ella un tanto estricta, especialmente con la educación. Otro de los elementos en estas variables disposicionales del entorno es el contexto amplio. Aquí podemos incluir el divorcio de sus padres, que se generó cuando ella era un poco pequeña, y el juicio del abuso sexual de su hermana, que también se generó cuando ella tenía 11 años de edad. Algunos de los valores sociales que se presentan en esta historia es algunas reglas, como la creencia que se debe proteger a su familia y el miedo al juicio de que la familia hay que protegerla. Ahora que vimos todas estas secuencias conductuales que se obtuvieron gracias a la investigación que se hizo exhaustiva a través de las entrevistas y de los inventarios, se puede decir que las conductas a disminuir o a modificar son 3. La primera sería reducir el número de veces que se rasca la piel, debido a que la paciente relata que ante situaciones desagradables que le generan algo de ansiedad, se rasca la piel e incluso puede llegar a provocarle heridas graves. La segunda conducta que se desea eliminar es reducir el tiempo diario dedicado a pensamientos disfuncionales, debido a que la paciente explica que cuando se encuentra sola en casa tiene pensamientos disfuncionales y esto le impide realizar otras actividades. Acá se busca identificar el contenido de estos pensamientos, ensayar a través de ensayos, se plantean alternativas a los pensamientos disfuncionales y se dedica un tiempo al día a estos pensamientos a través de la técnica de tiempo basura. La última conducta que se desea disminuir o eliminar es la reducción de tiempo de demora dedicado al estudio, debido a que la paciente manifiesta que ante distintas situaciones sabe que tiene que ponerse a estudiar, se pone a realizar cualquier otra actividad y termina no realizando esta actividad de estudiar. En contraposición a estas conductas, las conductas que se desea aumentar o implementar son la conducta de exponerse a situaciones injustas o que le provoquen tristeza. Primero, la paciente relata que ante situaciones de ansiedad como reuniones familiares, el mecanismo de defensa que tenía era el evitarla, no acudiendo a este encuentro. Y acá lo que se busca es realizar una jerarquía de situaciones que son injustas para la paciente y se expone a ellas de manera gradual.
Todo esto con el fin de tomar contacto con las sensaciones desagradables y favorecer la conexión emocional con ellas. La segunda conducta a implementar es mejorar la regulación emocional, debido a que la paciente verbaliza sufrir ansiedad ante situaciones con alta carga emocional o que percibía como injustas. Aquí se realiza psicoeducación a través de las técnicas de difusión cognitiva, se toma la conciencia de su ansiedad y también se incorporan técnicas de respiración diafragmática. La última conducta que se desea implementar es trabajar la asertividad, debido a que la paciente evita dar voces cuando algo le molesta, especialmente a su madre. Entonces la paciente explica que cuando tenía una opinión diferente a la de su madre, se enfadaba mucho y gritaba diciéndole que lo que pensaba mediante reproches. Acá lo que se busca es realizar psicoeducación de las formas de comunicación y hacer un entrenamiento en habilidades asertivas mediante la práctica del roleplay. En cuanto a los tratamientos que se van a implementar luego de la evaluación de las conductas, es decir, para la intervención, podemos observar en este cuadro que tenemos en una columna los objetivos que se desean cumplir y las técnicas de intervención que se van a implementar para cumplir dichos objetivos. Por ejemplo, la primera, de reducir el número de veces que se rasca la piel, se va a generar un autorregistro y un entrenamiento en respiración diafragmática para poder disminuir estas conductas. Luego, en el objetivo de reducir el tiempo diario dedicado a los pensamientos disfuncionales, se va a hacer la psicoeducación sobre qué son los pensamientos disfuncionales y el tiempo basura. Acá también se puede implementar la técnica de reestructuración cognitiva para poder cambiar o implementar ante la presencia de estos pensamientos disfuncionales otros pensamientos que contrarresten o disminuyan estos pensamientos disfuncionales. En cuanto a la reducción del tiempo de demora dedicado al estudio, se pueden utilizar las técnicas, o mejor dicho, se van a utilizar las técnicas de organización del tiempo, como el uso de una agenda, también técnicas de estudio, se le van a enseñar técnicas de control de atención y compromiso con valores. En cuanto a los objetivos de exponerse a situaciones injustas o que le provoquen tristeza, se quiere crear una jerarquización de un estímulo de menor a mayor ansiedad, a mayor niveles de ansiedad. Y también aquí se va a hacer la exposición ante situaciones injustas o de alta carga emocional. Esto se debe a que, si recordamos en el análisis funcional, acá lo que estaba permitiendo que la conducta se mantuviera era la evitación y el escape la mayoría de las veces. Por lo tanto, una técnica de exposición es la adecuada para poder disminuir todas estas conductas de evitación o de escape. En cuanto a la valoración del tratamiento, podemos notar ciertos puntos claves que permitieron el buen funcionamiento o el avance correcto de la disminución de estas conductas problemas en la paciente. El primero de ellos es la fuerte alianza terapéutica que se presentó entre Sonia y el terapeuta. Se estableció un clima de confianza, lo cual permitió a Sonia hablar sobre temas difíciles y conectar emocionalmente sobre su suceso traumático. Otro de los puntos claves es el progreso terapéutico. Aunque fue un tanto lento, Sonia demostró un progreso continuo. Fue evaluada mediante cambios observados, verbalizaciones y autorregistros. En cuanto a la mejora de la regulación emocional, hubo una mejora en su capacidad para mantener ansiedad y comunicación asertiva, especialmente en relaciones sociales con profesores. En cuanto a la capacidad de confrontar eventos emocionales, Sonia progresó en su capacidad para imaginar situaciones emocionalmente cargadas y desagradables, generando un avance en su tratamiento de exposición. Y por último, en la reducción de la ideación suicida, se disminuyeron los pensamientos relacionados con el suicidio durante la terapia, aunque reaparecieron en las últimas sesiones debido a una nueva circunstancia estresante. En cuanto a las discusiones y conclusiones, para finalizar con el análisis de este caso, se puede decir que hubo una mejora en la regulación emocional, porque hubo una reducción significativa de síntomas ansiosos gracias a las técnicas de relajación y de exposición. También hubo una mejora en la comunicación asertiva de la paciente en los ámbitos académicos y sociales. También hubo una recomendación, se dejó una recomendación en futuras sesiones
como es el incorporar más técnicas para mejorar el estado de ánimo y la desregulación emocional, también fomentar las actividades físicas y las relaciones sociales, y por último se debe usar el humor y la creatividad como estrategias de afrontamiento. Otro punto clave en esta discusión y conclusión es la perspectiva de la continuación. La alianza terapéutica indica la probabilidad de continuar las terapias, por ende se recomienda continuar porque hay algunos puntos claves que se han mencionado con anterioridad que se deben seguir trabajando para poder obtener la mejoría completa de la paciente. Y también se genera una expectativa de mejora progresiva del bienestar personal de Sonia. La siguiente investigación, titulada Intervención cognitivo-conductual en un caso de estrés postraumático en una niña, tuvo como objetivo disminuir la sintomatología del estrés postraumático en una niña de 10 años que sufrió abuso sexual infantil a través de técnicas cognitivo-conductuales. Y bueno, el tipo de investigación es aplicada, de diseño experimental y de caso único. Relacionado con el motivo de consulta, la niña acude a consulta en compañía de la madre. La madre refiere que su hija llora, grita y se encierra en el baño cuando le llama la atención por pegarle a su sobrina. A veces no quiere salir y dice: me quiero morir, ya estoy cansada. También menciona que durante el año 2019 presentó llanto en el colegio y le informó a su profesora que su primo le ha tocado sus partes íntimas. La madre se ha dirigido a las instancias particulares y han determinado que la niña ha sido abusada desde los 5 años hasta los 9 años bajo amenaza. La niña refiere: me duele la cabeza 2 veces al día, tengo picazón en mis partes, tengo pesadillas, sueños feos, recuerdo mucho cuando me hicieron daño, no tengo ganas de hacer nada, no tengo mucha hambre y me muerdo las uñas de las manos y de los pies. Ya. A través de distintos sistemas de recolección de información se obtuvo que desde hace 60 días M tiene sentimientos de tristeza, anedonia y desganos. Tiene dolores de cabeza todos los días, tiene poco apetito, se muerde las uñas de las manos o los pies. Cuando recibe alguna indicación decide encerrarse en el baño y llorar para evitar hacer tareas. Además tiene pensamientos de culpabilidad como: soy una niña lenta, no voy a poder pasar el año, todo esto es mi culpa, no puede decirle nada a mi mamá. Estas conductas se repiten de lunes a viernes antes de entrar a clases virtuales y también a la hora de dormir. Durante las noches su madre se pone a llorar junto a ella y le dice que nada de esto es de su culpa, que la que no la cuidó fue ella. Otro episodio que se presenta cuando es hora de dormir es que M comienza a llorar y a verbalizar cosas como: yo soy el culpable, nunca podré superar esto que me ha pasado, a lo que la madre le responde que ella está allí para cuidarla, no te va a pasar nada malo. Sin embargo, M sigue teniendo dificultades para dormir y cuando se duerme entre las 2 o 3 de la madrugada se despierta durante las noches por pesadillas que la hacen sentir tristeza e impotencia. M también tiene episodios de llantos cuando se encuentra sola, acompañado de pensamientos de autoculpa. Se encierra en el baño también para evitar pasar por la casa donde experimentó los hechos de violencia. Tiene recuerdos intrusivos de esas escenas y recuerdos intrusivos de esas escenas que le causan angustia. A continuación se presenta el análisis funcional de la conducta de M. Lo primero que se señalan son los antecedentes de la conducta, los cuales ocurren inmediatamente antes de la emisión de la conducta, ya que estos estímulos son capaces de evocar la conducta, dado que tienen una función discriminativa. En este caso, el estímulo antecedente de M es en la cama, cuando se encuentra con su madre. Ella le dice: duérmete bien, ya todo pasó. En segundo lugar, se señala la conducta, lo cual engloba todo lo que la persona dice, piensa, siente o hace. Por lo mismo, se divide en instancias, en la instancia fisiológica, cognitiva y motora. En este caso,
M, en su instancia fisiológica, siente dolor de cabeza, dificultad para dormir, llanto, despertarse durante las noches, pesadillas, tiene disminución de su apetito y respiración agitada. En lo cognitivo, recuerda las situaciones de violencia sexual, siente tristeza, miedo y cólera. En la instancia motora, se muerde las uñas de las manos y de los pies. Consecuente de la conducta, el cual ocurre inmediatamente después de la emisión de la misma y tiene un papel funcional en el mantenimiento de esta. Como vemos, la conducta de M se mantiene tanto como por refuerzo positivo como refuerzo negativo. Por refuerzo positivo implica la presentación de estímulos que son agradables para ella, como por ejemplo que la madre se acerca, la abraza y le dice tranquila, ya pasará todo. Sus familiares le preguntan constantemente cómo está al levantarse. Estos dos refuerzan positivamente su conducta. Y por último, ella evita salir de casa para no pasar por el sitio donde ella vivió las escenas de violencia sexual. Por lo tanto, este es un reforzamiento negativo, ya que se elimina un estímulo que es aversivo para ella, y está bajo el paradigma de la evitación. ¿Ya? Las variables disposicionales son condiciones tanto del entorno como del organismo que tienen la propiedad de modificar elementos de una secuencia, tanto favoreciendo o dificultando que se establezca una relación funcional específica. La primera variable son las variables del organismo. En este caso hablaremos de la historia de condicionamiento de interacción, que son en todas las ocasiones que se dio la interacción. En este caso, cuando M tenía 5 años, constantemente se levantaba con pesadillas diciendo que tenía miedo, a lo que la madre contestaba abrazándola y diciéndole que ella la protegía. En estas interacciones M aprendió que a la hora de dormir puede obtener resultados agradables. Por otra parte, la privación es un elemento que posibilita o no la ocurrencia de ciertas interacciones. En este caso, la madre de M reporta que se le dificulta comer y dormir, lo que facilita que a la hora de dormir tenga ciertas dificultades. En cuanto a las variables generales, es importante mencionar el estadio evolutivo en que se encuentra M. Ella está en un subestadio evolutivo de la infancia media, donde está perfeccionando tanto habilidades motrices, de orden intelectual y social. Otra variable es la historia interconductual y la tasa de estimulación reforzante a la que puede acceder el individuo en sus entornos cotidianos, además de las habilidades que tiene para obtener estos refuerzos. M, dentro de sus entornos cotidianos, tiene acceso a distintos reforzadores de su conducta y además tiene las habilidades para acceder a estos. Otras de las variables son las funciones de refuerzos prioritarios. La conducta de M es reforzada de manera inmediata, externa y positiva. De las variables disposicionales del entorno encontramos el contexto próximo, el cual consiste en la configuración de personas, objetos y hechos que facilitan la interacción. En este caso, M tiene a su disposición a sus familiares y a su madre, que se preocupan constantemente por su bienestar y también refuerzan su conducta. Por otro lado, está el contexto amplio alude a aquellos hechos no tan definitorios de la interacción, pero que aún así la afectan. En este caso, la familia materna de M se ha desvinculado de ella, ya que no le creen. Y por último, los valores sociales asociados a la interacción tienen que ver con la creencia de que la madre es culpable por el daño causado a la hija, la culpabilización de la víctima,
entre otros. Relacionado con la intervención, se planteó realizar una psicoeducación para informar a los cuidadores acerca del trastorno de estrés postraumático y así realizar un control de estímulos para que M pueda manejar estos síntomas de mejor manera. Otra intervención fue relajación muscular de coepe y respiración diafragmática. Esto es para que ella pueda manejar la sintomatología causada por la ansiedad. Y bueno, otras de las intervenciones fue la reestructuración cognitiva y las autoinstrucciones para que ella pueda cambiar la valencia negativa que tiene ciertos estímulos. Y por último, entrenamiento en asertividad para mejorar la manera en que se relaciona con sus familiares y amigos. Estas técnicas se realizaron en terapia bajo los procedimientos de modelado y reforzamiento positivo, ya que se brindó refuerzo positivo cada vez que ella realizaba una actividad de manera adecuada y alrededor de las sesiones se implementó el manejo de un modelo para que ella aprendiera de manera de observación. El siguiente caso, extraído de un artículo de Pujadas y Pérez titulado Tratamiento en un caso por estrés postraumático, se trata de un hombre de 35 años, soltero y sin hijos, de profesión bombero, con 10 años de servicio. Este hombre acude a consulta remitido por el médico familiar después de 2 meses de baja laboral. Tiene quemaduras de segundo grado como consecuencia de un accidente laboral en manos y cara. Durante estos meses ha desarrollado un temor intenso hacia los lugares cerrados y hacia el fuego. Describe el accidente laboral de la siguiente manera. Fue activado con sus compañeros de servicio para participar en un incendio a grandes escalas en un edificio de 5 pisos. El incendio originó la caída del techo del último piso del edificio, donde este hombre quedó atrapado junto a su amigo y compañero de servicio. Debido a que el humo era muy intenso, realizó varios intentos para escapar, tratando de hacer lo mismo con su compañero. Sin embargo, la situación se agravó y él tuvo que escapar para no morir asfixiado. Su compañero murió mientras lo trasladaban a emergencias. El paciente comenta sentirse aturdido y sin capacidad de respuesta ante situaciones similares a las del incendio. Por ejemplo, comenta que no ha podido encender la chimenea de su casa. El análisis funcional del caso nos presenta un panorama de cómo un evento traumático, el incendio y la pérdida de un amigo, ha desencadenado una serie de respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras que se mantienen a lo largo del tiempo. En este caso, se identifican como estímulos antecedentes o que preceden a la conducta y que además son discriminativos los siguientes: situaciones relacionadas con el fuego, espacios cerrados y cualquier estímulo que recuerde el trauma. Además, pensamientos intrusivos sobre el accidente. Estos estímulos son discriminativos por su relación funcional con la operante, es decir, a través de varios ensayos han adquirido la función de señalar la ocasión para la emisión de la operante. Esta operante en general se compone de la siguiente manera. En el componente motor hay evitación de todas las situaciones similares al incendio, por ejemplo, los espacios cerrados. Al paciente le gusta ir al cine, pero no lo ha hecho desde que sufrió el accidente. Relata que no se imagina en un sitio cerrado, oscuro y lleno de gente. En general, rehuye los espacios públicos, siendo incapaz de dejar su auto en un garaje subterráneo. Suele quedarse en casa únicamente para comer en casa de sus padres. Como manifestación cognitiva, ha desarrollado pensamientos anticipatorios de consecuencias negativas. Por ejemplo, verbaliza: cuando salgo a la calle miro hacia arriba por si se desprende algo. Esto le ha llevado a evaluar de forma peyorativa las propias capacidades. Verbaliza además: no sería capaz de correr, menospreciando los recursos y las estrategias de afrontamiento
de las que disponía anteriormente según una medida de autoinforme. En cuanto al componente fisiológico, el paciente relata sentirse angustiado la mayor parte del día y tiene taquicardia y sudoración ante pensamientos de anticipación de la situación temida. Finalmente se describen las siguientes consecuencias: incremento de conductas como encerrarse en su casa, aplazamiento de su incorporación laboral, aislamiento familiar y social, aumento de la sensación de malestar intenso y el incremento de respuestas neurovegetativas. Una consideración que me gustaría agregar es, en primer lugar, que aunque se observe un aumento de las respuestas fisiológicas y de las conductas de evitación como consecuencia directa de las respuestas, estas son respuestas en sí mismas. Por lo tanto, otro punto importante relacionado con esto es que al hablar de una conducta de evitación queda implícito de alguna manera que ésta se mantiene por un reforzamiento negativo. Recordemos que el reforzamiento negativo implica el incremento de la probabilidad de emisión de una conducta, siendo negativa la contingencia, respuesta y consecuencia. Es decir, la aparición de una respuesta correlaciona con la no aparición de la consecuencia. El estímulo consecuente, por lo tanto, es un reforzador negativo, es decir, que recordemos que el reforzamiento negativo implica el incremento de la probabilidad de emisión de una conducta, siendo negativa la contingencia, respuesta y consecuencia. Es decir, la aparición de una respuesta correlaciona con la no aparición de la consecuencia. El estímulo consecuente, por lo tanto, es un reforzador negativo, es decir, que se retira. Por lo tanto, podemos suponer que en este caso la consecuencia directa de la conducta de evitación es una reducción a corto plazo de la ansiedad al evitar la situación temida, lo que constituye un refuerzo negativo. Es decir, la evitación elimina temporalmente la ansiedad y de esta manera aumenta la probabilidad de que dicha evitación se repita en el futuro. En base a los datos recogidos, se establecieron los objetivos terapéuticos de manera conjunta con el paciente, asegurándose de que comprendiera cada técnica y su propósito. A través de un proceso de negociación, se diseñó un plan de tratamiento de 12 sesiones con el fin de maximizar la participación y el compromiso del paciente. Los objetivos generales en la intervención fueron: primero, garantizar la adherencia al tratamiento y la implicación del paciente en el mismo. Se buscó fomentar la motivación del paciente para reintegrarse a su vida laboral y superar sus dificultades. Segundo, extinción de las conductas problemas. Se emplearon técnicas de exposición gradual, tanto imaginada como en vivo, para enfrentar situaciones temidas y promover el desarrollo de respuestas más adaptativas. Tercero, reducir el nivel de ansiedad. Se enseñaron diversas técnicas de relajación y manejo de la ansiedad para facilitar el afrontamiento de las situaciones temidas. El cuarto objetivo fue la eliminación de respuestas emocionales negativas y la recuperación de anteriores habilidades cognitivas. Para esto se trabajaron los pensamientos negativos y distorsionados asociados al trauma, reemplazándolos por creencias más realistas y funcionales. En el apartado de intervenciones, Pujadas y Pérez mencionan el modelo de incubación de la ansiedad de Eysenck como una explicación a la paradoja de la falta de extinción de las respuestas conductuales. Agregan que esta incubación se daría por una exposición breve y aislada del estímulo que desencadena la respuesta, el cual va a adquirir una propiedad de impulso para situaciones sucesivas. Podemos entender este fenómeno de incubación considerando un condicionamiento pavloviano. La incubación está referida a que la presentación de un estímulo condicionado sin el estímulo incondicionado no siempre lleva a la extinción de esta respuesta condicionada. Antes de seguir con la explicación, refresquemos. Un condicionamiento clásico o pavloviano puede ser de dos tipos. Excitatorio, cuando la relación es de ocurrencia, es decir, el estímulo condicionado
predice la aparición del estímulo incondicionado o inhibitorio cuando esta relación es de ausencia o de contingencia negativa. Es decir, el estímulo condicionado en este caso predice la no aparición de un estímulo incondicionado. Para entender los dos tipos de condicionamiento es fundamental considerar que para que se dé un condicionamiento inhibitorio tiene que haber un contexto excitatorio. Es decir, la respuesta que se había activado con un estímulo condicionado, en este caso excitatorio, disminuye porque se va a presentar ahora un estímulo condicionado inhibitorio. Si lo llevamos al contexto de este caso, se puede ilustrar de la siguiente manera. Tenemos un estímulo neutro, en este caso los espacios cerrados, por ejemplo, que fue condicionado de manera excitatoria con un estímulo incondicionado, que es el incendio. Este es incondicionado porque provoca naturalmente la respuesta de miedo. ¿Qué es la respuesta incondicionada? De esta manera, ante los lugares cerrados que se convierten en un estímulo condicionado excitatorio, la gente reacciona con miedo, una respuesta condicionada excitatoria. Por otro lado, se produce un condicionamiento inhibitorio debido a que el paciente asocia que la lejanía de los lugares cerrados o mantenerse en su casa, que ahora es un estímulo condicionado inhibitorio, lo mantendría seguro de un incendio o situaciones de peligro. Es decir, este estímulo condicionado inhibitorio, mantenerse en su casa, predice la no aparición del miedo. Este ejemplo además nos sirve para ilustrar lo que pareciera el paradigma de adquisición en este caso. Este ejemplo además nos sirve para ilustrar lo que pareciera el paradigma de adquisición en este caso. Ahora bien, continuando con lo que explican los autores, el proceso de incubación ocurre cuando hay un condicionamiento inhibitorio, ya que al disminuir la respuesta condicionada, en este caso se debe porque se emite un operante que aleja el organismo del estímulo condicionado, se va a impedir la extinción que ocurriría si se siguiera manteniendo la respuesta en presencia del estímulo condicionado sin que aparezca un estímulo incondicionado. Es decir, se mantienen las respuestas de ansiedad en este caso, aunque no aparezca el estímulo incondicionado. A esta consideración, los autores agregan la aplicación del modelo de extinción de Lewis, que es una extensión cognitiva de la teoría bifactorial de Maurer, y este modelo sugiere a grandes rasgos que las respuestas de miedo pueden ser elicitadas por un estímulo condicionado incluso cuando éste se presenta muy brevemente, a través de estímulos condicionados complejos y que están ordenados serialmente. Esto quiere decir que la presentación de un estímulo condicionado desencadena una serie de respuestas y estímulos que en este caso estarían relacionados con la ansiedad. Si bien este modelo no aclara ese fortalecimiento de la ansiedad, los autores proponen que según este marco teórico, la exposición sería el tratamiento más eficaz. Explican que la no aparición de respuestas de ansiedad que están conectadas a la secuencia implicada en el modelo de Lewis culminaría en la extinción de la respuesta de miedo o de ansiedad. A partir de esto, entonces, se propone como técnica de intervención la exposición gradual. Esta es una técnica que se contrapone directamente a la evitación, exponiendo al paciente de manera controlada a los estímulos temidos para que aprenda que estos no conllevan necesariamente las consecuencias negativas que él anticipa. Además de esta estrategia, la intervención en este caso implica una reestructuración cognitiva que trata de desafiar y modificar los pensamientos negativos y catastróficos, buscando además romper el ciclo de ansiedad y evitar que los estímulos desencadenen respuestas emocionales intensas. Esto último se considera un control de estímulos porque se modifica la valoración del estímulo antecedente y por lo tanto hay un cambio en la respuesta que suele proceder. Otra técnica en este caso es el entrenamiento en relajación, ya que estas técnicas ayudan a reducir la respuesta fisiológica de la ansiedad, proporcionando al paciente herramientas para afrontar las situaciones temidas de manera más efectiva. En este caso se trabaja en la modificación de la conducta en sí misma. El autorregistro también fue una técnica utilizada en este caso para buscar monitorear el progreso y ajustar las intervenciones según fuera necesario. La terapia racional emotiva se utilizó instruyendo al paciente en el modelo
destacando que los problemas provienen en su mayoría de creencias irracionales que se adoptan acerca del problema, de uno mismo y de los demás. Y como última técnica se señala la inoculación del estrés.